Buenos días, profesor. Hoy día mi grupo y yo vamos a exponer sobre los mapas comparativos de Europa en la Primera Guerra Mundial. Los miembros del grupo son Mario Zarco, Emilio Ferrand, Felipe Venturo y Lorenzo Marroquín. ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? Existieron dos aspectos que fueron la causa de la Primera Guerra Mundial. El primero de los aspectos fue el político. Dentro de este aspecto se encontraba el nacionalismo como una de las principales causas, ya que muchos países querían ser el mejor, cosa que llevó a la guerra. Otra de las principales causas dentro del aspecto político fueron las alianzas entre los diversos países, ya que esto causó que todos entren en la guerra a pesar de haber sido un suceso en el cual solo dos países estaban en disputa inicialmente. La tercera causa dentro del aspecto político fue la muerte del archiduque Francisco Fernando. Esto fue usado como excusa para declararle la guerra a Serbia y así el imperio austrohúngaro y sus aliados se puedan beneficiar de los resultados de la guerra. El segundo de los aspectos fue el económico y la principal causa dentro de este aspecto fue el capitalismo monopólico. Este tipo de capitalismo llevó a que los países más grandes y líderes mundiales quieran controlar los demás países, por lo que entraron en guerra con el objetivo de ganarla y poder así controlar más territorios y por ende aumentar su poder económico. Ya, ahora, antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Político. Conflictos latentes entre imperios y pueblos. Existían muchos conflictos latentes dado que algunos imperios dominaban a naciones, que serían pueblos, que aspiraban a tener un gobierno propio. En el imperio austrohúngaro con rumanos, serbios, búlgaros, croatas, eslovenos. En el imperio ruso con polacos y finlandeses, y en el imperio otomanos con griegos y armenios. En antecedentes económicos, la paz armada. Desde el 1871 hasta el 1914, Europa vivía lo que se ha dado en llamar la paz armada, que fue en extremo beneficiosa para el desarrollo económico, cultural y científico de las naciones industriales europeas. Antecedentes geográficos. Control de territorios y mercados coloniales. El imperialismo desatado a fines del siglo XIX por las principales potencias mundiales impulsaba una carrera armamentística y diversos conflictos bélicos que antecedieron a la Primera Guerra Mundial. Guerra de ruso-japonesa, guerra italo-turca, guerra de los Balcanes o Segunda Guerra de los Balcanes, que también es conocida así. Principales características de la Primera Guerra Mundial. La gran extensión territorial, el elevado número de contendientes, la enorme extensión geográfica afectada y la relevancia demográfica que alcanzó el conflicto justifican el apelativo Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. La gran duración. La prolongación de la guerra, más de 4 años de conflicto, supuso un gran esfuerzo económico y social y ocasionó un enorme coste demográfico, psicológico y moral que entorpecería significativamente la reconstrucción durante el largo periodo de posguerra. Sofisticado armamento. Las innovaciones tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial irrumpieron de lleno en la producción de armamentos. Entre las innovaciones destacaron el carro de combate, las armas químicas, el avión y los globos dirigibles y el submarino. Movilización general. El ejército alemán pasó de 621.000 hombres a 820.000 hombres. Austria-Hungría tenía en activo 450.000. Francia amplió el servicio militar obligatorio hasta 3 años de duración y contaba con unos 770.000 soldados. Rusia, por su parte, contabiliza en el 1914 el ejército más numeroso, 1.800.000 hombres en armas. A lo largo de la contienda, estas cifras iban aumentando considerablemente. Y por último, el uso de la propaganda. La duración, extensión y rigor del conflicto debilitaron la moral, tanto de los combatientes como de la retaguardia, hecho que se intentó contrarrestar mediante el despliegue de agresivas campañas de expresión patrióticas en las que se exaltaban las hazañas de las tropas al tiempo que se ridiculizaban las acciones del enemigo, calificadas por la prensa humorística como torpes y blandas. Ahora yo voy a hablar de los dos del mapa europeo antes y después de la Primera Guerra Mundial. Empecemos. Antes de la Primera Guerra, en Europa se le contaba al imperio llamado Austrohúngaro, que una vez la guerra por fin terminó, de este imperio nacieron muchos países, como Austria, Checoslovaquia, algunas partes de Yugoslavia y Serbia. Antes de la Primera Guerra Mundial, habían dos países llamados Serbia y Montenegro, que se pueden ver ahí en la imagen, que más adelante estos dos países se terminaron uniendo y formando uno solo. Este país ahora es llamado Yugoslavia.
Si puedes ver en el mapa arriba a la izquierda, no se ve muy bien, pero está casi en la esquina, que dicen que una isla que se encuentra al sureste de Europa no estaba reconocida con ningún nombre propio. Eso es debido a que tal vez no les parecía de gran importancia. Eso cambió cuando la Primera Guerra Mundial terminó y esa isla nació con un nombre. Recibió el nombre de Islandia. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán ocupaba gran terreno en Europa y después de la Guerra Mundial, su nombre se transformó en Alemania. Después de eso, el gran Imperio Alemán se dividió y perdió trozo a trozo. Y con uno de esos trozos se creó un nuevo país, llamado Prusia. Ahora también, en otro lado, antes de la Primera Guerra Mundial, Dinamarca no tenía mucho territorio y una vez la Primera Guerra Mundial terminó, Dinamarca aumentó su territorio. También, como se puede ver, antes de la Primera Guerra Mundial, una de las islas situadas al oeste de Europa tenía como nombre Reino Unido de Gran Bretaña. Y después de la guerra, su nombre fue cambiado por Reino Unido. Se puede ver en la imagen como la isla que está arriba cambia de nombre repentinamente. Y la última, no menos importante para terminar, antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Ruso ocupaba casi todo el norte de Europa. Eso cambió drásticamente cuando la guerra concluyó, ya que este imperio se separó en diferentes países, como Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y Rumania. La parte restante, que no se había dividido en ningún lado y por ende no había tenido algún nombre apropiado, se le pusieron como lo que hoy se conoce como la Unión Soviética. Gracias.